Queridos hermanos, se nos acaba el tiempo de la Navidad y nos preparamos para iniciar el tiempo ordinario que ha de ser vivido de una manera extraordinaria. Sí, mis queridos hermanos, porque es en lo ordinario de nuestra vida donde tenemos la oportunidad de ganarnos el cielo haciendo el bien en la tierra. Viviendo bien nuestra temporalidad aquí en la tierra, podemos conquistar la eternidad dichosa junto a Dios en el cielo. No podemos perder el tiempo, tenemos que vivir cada día a plenitud, porque la vida se nos va como un suspiro. Que no nos suceda como aquel pobre borrachito que salió de un bar y yendo para su casa, vio que estaban a la orilla de un río bautizando, estaban haciendo fila, y él se metió en la fila pensando que estarían dando o que le iban a dar. Y cuando le tocó el turno a él, lo sumergen en el agua y cuando lo sacan le preguntan, ¿ves al Señor? No veo a nadie. Otra vez lo sumergen, lo vuelven a sacar y le preguntan, ¿ves al Señor? No veo a nadie. Y lo iban a volver a sumergir y el borracho dice, un momento, ¿están seguros de que ese Señor se cayó aquí? Pues mis queridos hermanos, así como le sucedió a este pobre borrachito, nos puede suceder hoy a muchos de nosotros, que estamos desubicados, que no sabemos para dónde vamos, porque muchos en el mundo han perdido el rumbo y el horizonte, viven sin saber para qué viven o para dónde van, para qué están en este mundo, perdieron su motivación y por eso simplemente sobreviven, pero no viven en la experiencia del amor de Dios que invade nuestro corazón. Y ante esta realidad nos tenemos que preguntar, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó, mis queridos hermanos? ¿En qué momento nos desorientamos? ¿En qué momento nos hemos perdido? Y la respuesta es sencilla, pero muy dolorosa. Hemos perdido al Señor. Por haber perdido al Señor, el mundo está como está. Por haber perdido al Señor, tenemos miedo, angustia. Por haber perdido al Señor, vivimos nuestra vida de cualquier manera. Por haber perdido al Señor, continuamos una vida en la oscuridad y en la tiniebla y nos alejamos cada día más de la luz. Hemos perdido al Señor, no porque Él se haya ido, sino porque muchas veces lo hemos dejado de buscar, hemos dejado de escucharlo, de poner a Dios en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Y cuando Dios desaparece del corazón, la fe se vuelve superficial y rutinaria. Se vive, sí, pero sin horizonte. Se corre, pero sin saber hacia dónde. La vida se vuelve una angustia y una carga sin Dios. ¿Dónde hemos perdido al Señor? Es lo que tenemos que preguntarnos y cada uno sabrá responder en lo más profundo de su corazón. No podemos olvidar que perdemos al Señor cuando lo buscamos solo en lo extraordinario y no lo encontramos en lo ordinario. Cuando pensamos que Dios solo está en el templo, pero no en casa. Cuando creemos que solo habla en el silencio de la oración, pero no en el llanto de un hijo, en el cansancio del trabajo, en la enfermedad, en la duda, en las noches oscuras, en los momentos de prueba, cuando no entendemos nada, cuando no vemos nada con claridad. Es allí donde está Dios, pero nosotros muchas veces no le vemos, porque le hemos perdido. Perdemos al Señor cuando separamos la fe de la vida, cuando rezamos pero no perdonamos, cuando comulgamos pero no nos comprometemos, cuando defendemos tradiciones pero descuidamos a las personas. Y también, mis queridos hermanos, perdemos al Señor cuando olvidamos nuestro bautismo, cuando olvidamos que ya nuestra vida no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, que somos sus hijos, que Él por la gracia del bautismo nos ha purificado y nos ha limpiado del pecado, que Él nos ha dado la fuerza del Espíritu Santo para que no nos dejemos extraviar por tantas realidades del mundo que nos alejan de la gracia, que nos hacen olvidar que nuestra vida es de Dios. Ese día, el día del bautismo, en el que Dios también dijo de cada uno de nosotros, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada. A veces vivimos como si no supiéramos quiénes somos.
Nos definimos por lo que producimos, por lo que fallamos, por lo que otros dicen de nosotros, pero muchas veces olvidamos que antes de cualquier mérito o pecado, somos hijos amados de Dios. No somos huérfanos, somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Dios nuestro Padre nos espera en casa y Él no quiere que nadie se pierda, y por eso quiere que nosotros, siendo hijos en el Hijo, pasemos por este mundo haciendo el bien, ayudemos a rescatar a muchas almas que se están perdiendo, que nuestro testimonio y nuestra vida sea luz en medio de tanta oscuridad. Qué hermoso es ver cómo Jesús se bautiza, no porque lo necesite, sino para ponerse en nuestro lugar, para decirnos: no tengas miedo de entrar en el agua de tu historia, yo ya estoy allí. No tengas miedo, porque yo estoy aquí para rescatarte, para levantarte, para purificarte. No te sigas atormentando por un pasado que ya no tiene futuro. Empieza una vida nueva hoy. Deja que yo transforme tu corazón para que tu vida sea nueva. Cuando recuperamos al Señor, el horizonte vuelve a abrirse, la vida vuelve a tener sentido, incluso en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, de la enfermedad, de aquellas realidades que no entendemos y que nos cuesta asumir y afrontar. Hoy también, mis queridos hermanos, el cielo vuelve a abrirse, vuelve al cordal, vuelve al inicio, vuelve al amor primero, vuelve a recordar quién eres y para quién vives. Si sentimos que hemos perdido al Señor, miremos dónde Él decidió quedarse, en el servicio, en la sencillez, en el amor que no hace ruido. Que esta Eucaristía, mis queridos hermanos, nos ayude a reencontrarlo y a tenerlo con nosotros y no perderlo más, porque con el Señor en nuestra vida todo se llena de luz y de plenitud. Dios está no lejos, está dentro de cada uno de nosotros, en nuestra propia vida. Y al escuchar de nuevo la voz del Padre que nos dice: eres mi Hijo amado, eres mi hija amada, que nosotros nos esforcemos por vivir como Jesús vivió, para que el Padre se pueda complacer en nuestra vida. Jesús vino a este mundo para que todos, sin excepción alguna, pudiéramos salvarnos. Él nos quiere salvar, pero la pregunta es: ¿nosotros nos queremos salvar? ¿Y qué estamos haciendo para alcanzar la salvación? Para vivir verdaderamente como hijos amados del Padre. Que María Santísima, nuestra Madre, nos ayude a entender y comprender que somos hijos amados de Dios y que los hijos de Dios deben vivir en santidad. Amén.